Buenas tardes, maestra Emma. Mi nombre es Leonardo Said Contreras García, del tercero A, turno vespertino de la preparatoria número 4 de la UDG. En este video les voy a presentar los grupos de compuestos orgánicos. Es la actividad integradora número 2 de Química Orgánica 2. La introducción es: en esta presentación se abordarán los principales grupos de compuestos orgánicos, como los ácidos carboxílicos, los ésteres, sales orgánicas, éteres, aminas y amidas. Estos compuestos son fundamentales en la química orgánica, ya que intervienen en una gran variedad de reacciones químicas y se encuentran en numerosos productos de uso cotidiano. A lo largo de la exposición se mostrará cómo se obtienen, en qué reacciones participan, sus propiedades físicas y químicas, así como sus aplicaciones en la vida cotidiana y en la vida diaria. El propósito es comprender su importancia tanto en los procesos biológicos como en los sectores farmacéuticos, alimentarios, cosméticos, químicos y de la vida cotidiana, demostrando la gran utilidad de la química orgánica en el mundo moderno. Primeramente, empezaré con los ácidos carboxílicos. La obtención de los ácidos carboxílicos se puede realizar mediante varios métodos, como la oxidación de alcoholes primarios y aldehídos, que es una forma de sintetizarlos. La hidrólisis de nitrilos, que implica la reacción de estos compuestos para formar ácidos carboxílicos. La carboxilación de reactivos de Grignard, en la cual se introduce un grupo carboxilo. La oxidación de alquibencenos, donde los ácidos carboxílicos se obtienen a partir de bencenos sustituidos mediante procesos oxidativos, y la obtención a partir de fuentes naturales, como los aceites vegetales, que pueden servir como fuente de estos compuestos. Estos métodos son fundamentales en la química orgánica para la síntesis de compuestos carboxílicos. Como ya dije, se obtienen por oxidación de aldehídos o alcoholes primarios. El primer ejemplo que tengo es este de aquí. Como se los mencioné antes, se obtiene por la oxidación de un aldehído o un alcohol primario. En este caso tenemos un aldehído que pasa a ser que se oxida, pues, como ya lo dije, y se convierte en un ácido carboxílico. Sus reacciones como reactivos son la formación de éteres, que reaccionan con alcoholes, como ya lo mencioné, la formación de sales orgánicas, reaccionan con las bases, la formación de amidas, que reaccionan con aminas. Otras reacciones son la sustitución de acilo, donde se reemplazan grupos de hidroxilo por otros grupos como aluros o aminas, formando ésteres y amidas. Otro es la reducción, que pueden ser reducidos mediante reactivos como el que tengo ahí escrito. La tercera es la esterificación, donde reaccionan con alcoholes para formar ésteres. La cuarta, la descarboxilación, donde se descomponen para formar alcoholes. Estas reacciones son fundamentales en química orgánica y permiten la síntesis de diversos compuestos. Tengo algunos ejemplos con su nombre y UPAC, la fórmula y las propiedades. Primero tenemos el ácido metanoico, fórmico, mejor conocido. La fórmula es HCOOH y sus propiedades son que es un líquido, tiene un olor picante, es soluble en agua y es muy corrosivo. El segundo que tengo es el ácido estanoico, acético. La fórmula es CH3COOH. Sus propiedades son que es un líquido incoloro con olor a vinagre, miscible en agua. El tercero es el ácido benzoico. La fórmula es CHCOOH. El carbono tiene 6 y el hidrógeno 5. Las propiedades son que es un sólido cristalino poco soluble en agua, es un ácido débil. Los usos de los ácidos carboxílicos son: para el ácido fórmico, puede ser conservante y desinfectante. El ácido acético puede producir vinagre y plásticos. Y el ácido benzoico es un conservador alimentario, como el que encontramos en las latas de atún o en sí productos enlatados, verduras, carnes, etc. Ahora pasaré a hablar un poco sobre los ésteres. Su obtención se obtienen por esterificación, reacción entre un ácido carboxílico y un alcohol. El ejemplo que tengo en este caso es este de aquí.
¿Es triple? No. Ok. Como les dije, es por la esterificación, que es la reacción entre un ácido carboxílico, que es el tema que les mencioné antes, y un alcohol, que es este de aquí, ¿verdad? Esta es la unión, que es el más, y pasa a ser el éster, ¿verdad? Bueno, el ester, más bien. El proceso de esterificación consiste en hacer reaccionar un ácido carboxílico con un alcohol para obtener un éster y agua. Para que esta reacción ocurra de manera eficiente, se requiere la presencia de un catalizador ácido, como el ácido sulfúrico o el ácido clorhídrico, que ayuda a protonar el oxígeno del grupo carbonilo y facilita el ataque nucleofílico del oxígeno carbonílico, lo que aumenta su reactividad. Luego el alcohol ataca el carbono del grupo carbonilo formando un intermediario y finalmente se elimina una molécula de agua, lo que nos permite la formación del éster, como ya les dije hace rato en el ejemplo que tenemos acá. Los ésteres pueden participar en varias reacciones químicas que son fundamentales tanto en los procesos de laboratorio como en la industria. Una de las más importantes es la hidrólisis de ésteres, la cual puede realizarse mediante ácido o básico. En la hidrólisis ácida, el éster reacciona con agua en presencia de un ácido como catalizador para regenerar el ácido carboxílico y el alcohol, el cual proviene. Por ejemplo, el acetato de etilo al reaccionar con agua y ácido sulfúrico produce ácido acético y etanol según la reacción. El ejemplo que tengo ahí es lo que acabo de mencionar. Que es este de aquí. Bueno, este es el ejemplo de los ésteres que, como les mencioné antes, el acetato de etilo al reaccionar con agua y ácido sulfúrico produce ácido acético y etanol, según la reacción. ¿Va? En cambio, en medio básico ocurre la llamada saponificación, donde el éster reacciona con una base fuerte, como el hidróxido de sodio, generando una sal de ácido carboxílico, o sea, el jabón, y un alcohol. Un ejemplo de este proceso es la reacción del estarato de etilo, NaOH, que produce estarato de sodio y etanol. La fórmula es esa, la larga que está abajo. Lo voy a poner aquí arriba. ¿Va? Como les dije, es la reacción del estarato de etilo con NaOH, que produce estarato de sodio, estearato de sodio y etanol, perdón, que es este de aquí, ¿verdad? Esta reacción es muy utilizada en la industria para la fabricación de jabones y detergentes, como ya se los mencioné antes. Otra reacción relevante es la transeterificación, en la cual un éster reacciona con un alcohol distinto al de su origen, intercambiando los grupos alcoxi y dando lugar a un nuevo éster. Esta reacción se lleva a cabo con catalizadores ácidos o básicos y es la base del proceso industrial para obtener biodiesel. Por ejemplo, el aceite vegetal, que es un triglicérido, reacciona con metanol en presencia de hidróxido de sodio para formar metilésteres en ácidos grasos, biodiesel, como ya se lo mencioné, y glicerol según la ecuación. El triglicérido que mencioné es el ejemplo que está ahí.
Va. Este es el triglicérido que les mencioné antes para el biodiesel. También los ésteres pueden ser sometidas a reducción mediante uso de agentes reductores fuertes como el hidruro de litio y el aluminio, LiA, LH4. Voy a poner acá para que no se me olvide. ¿Cómo era? Sí, ¿no? Va. Lo que da como resultado la formación de los alcoholes, dos alcoholes. Por ejemplo, el butanoato de etilo, al reaccionar con la fórmula que les mencioné antes, se transforma en butanol y etanol, a los alcoholes famosos que ya conocemos. Y pasa a ser, vendría siendo este ejemplo de acá. ¿Sí se alcanza a ver, Piña? Ok. Tengo que borrar esto. El ejemplo de abajo que les estaba mencionando es la fórmula de acá, la más larga que tenemos. ¿Va? Otra reacción importante es la aminólisis, donde el éster reacciona con una amina para producir una amida y un alcohol. Este tipo de reacción es común en la síntesis de compuestos orgánicos nitrogenados. Por ejemplo, el acetato de etilo, al reaccionar con un amoníaco, genera acetamida y etanol. Es el ejemplo que tengo ahí. Va, el ejemplo es el siguiente. Listo. Va, como les dije, esta es una aminólisis donde el éster reacciona con una amina para producir una amida y un alcohol, que es esto que tenemos acá, amida y alcohol. ¿Cómo sabemos que es un alcohol? Fácil, pues por el OH, ¿verdad? Finalmente, los ésteres pueden participar en reacciones de condensación y polimerización, donde reaccionan entre sí o con otros compuestos para formar polímeros, como los poliésteres. Un ejemplo de estos es la reacción entre el ácido tereftálico y el etilenglicol, que origina el polímero tereftalato de polietileno, o sea, hace el PET, el que ya todos conocemos, solo que pues está difícil la pronunciación, por eso es PET, ¿verdad? Ampliamente utilizado en envases y fibras de textiles, como ya se les mencioné, el que todos conocemos. En resumen, los ésteres son compuestos altamente reactivos que pueden hidrolizarse, reducirse, intercambiar grupos alcoxi o reaccionar con aminas, y sus reacciones tienen una gran importancia práctica en la fabricación de jabones, plásticos, perfumes, combustibles y materiales sintéticos que usamos en nuestra vida diaria. Los ejemplos de los ésteres con su nombre y UPAC, la fórmula y sus propiedades son el acetato de etilo,
donde su fórmula es CH3COCH2CH3 y sus propiedades son que es un líquido con olor afrutado, poco soluble en agua. El segundo es el formiato de metilo, la fórmula ahí la tienen, es un líquido volátil, inflamable, con un olor dulce. La tercera es el butirato de etilo, la fórmula está ahí, está de aquí. Y sus propiedades son que es un líquido con aroma a piña, insoluble en agua. Pasaré a hablar sobre las sales orgánicas, sus obtenciones y los demás ejemplos que ya hablé. Las sales orgánicas se obtienen principalmente a partir de ácidos carboxílicos, los que ya mencioné anteriormente, cuando reaccionan con diferentes tipos de compuestos básicos. Estas reacciones producen una neutralización, donde el hidrógeno del grupo carboxilo, que es ese de ahí, es reemplazado por un metal o un ion positivo. La obtención de sales orgánicas derivadas de ácido cloranílico y aminas se realiza mediante la transferencia de protones de ácidos orgánicos a bases nitrogenadas. Este proceso implica la molienda de los compuestos y el uso de disolventes para facilitar la transferencia de protones. Las sales cristalinas obtenidas se caracterizan mediante análisis elemental, espectroscopía infrarroja, difracción de rayos X de polvos, difracción de rayos X de monocristal y mediciones de DSC-TGA. Estas sales presentan enlaces de hidrógeno y pueden tener interacciones supramoleculares, como enlaces de hidrógeno bifurcados, y enlaces pp. Las reacciones de las sales orgánicas como reactivos. Las sales orgánicas pueden participar en distintas reacciones químicas, dependiendo del tipo de catión y anión que contengan. Estas reacciones son muy importantes en la síntesis orgánica y en procesos industriales. La primera reacción que tengo es la reacción con ácidos, la liberación de ácido original. Las sales orgánicas pueden reaccionar con ácidos fuertes para regenerar el ácido carboxílico correspondiente. El ejemplo, que es el que tengo ahí arriba, es el siguiente. Como les dije, esto nos demuestra que las sales orgánicas pueden reaccionar con ácidos fuertes para regenerar el ácido carboxílico correspondiente, ¿verdad? En este caso es Na, que es el sodio, ¿verdad? El acetato de sodio reacciona con el ácido clorhídrico produciendo ácido acético y cloruro de sodio, que es lo que ya les mencioné hace rato. Esto de acá reacciona con ácido clorhídrico, el acetato de sodio, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que es este? Porque aquí viene Na, que es el sodio, pues. Los ejemplos como reactivo de las sales orgánicas son, el segundo ejemplo es la descomposición térmica, o mejor conocida como la pirólisis de sales. Cuando se calientan las sales orgánicas de metales alcalinos, pueden descomponerse en dióxido de carbono y un hidrocarburo. El ejemplo, que es el que tengo allá, ¿verdad? ¿Qué nos demuestra esta fórmula? Que el acetato de sodio se descompone con hidróxido de sodio al calentarse, produciendo metano y carbonato de sodio. Carbonato de sodio, metano, que es este de aquí, y el acetato de sodio, que es el que se descompone, es este de acá, acetato de sodio, ¿verdad? Este proceso se conoce como reacción de decarboxilación. El tercer ejemplo es las reacciones de intercambio iónico. Las sales orgánicas pueden intercambiar iones con otras sales para formar compuestos nuevos. Ejemplo, dejen borro esto.
Bueno, la fórmula, ¿verdad? Que era... ¿Qué nos demuestra esto? Bueno, que el acetato de sodio reacciona con cloruro de calcio formando acetato de calcio y cloruro de sodio, ¿va? Acetato de sodio, pues ya lo mencionamos ahorita, este de acá. Cloruro de calcio, cloro, calcio, ¿verdad? Y pues el acetato de calcio, este de acá. Y el cloruro de sodio, ¿va? ¿Qué son estos? El cuarto ejemplo es la formación de haluros de ácido. Ciertas sales orgánicas pueden reaccionar con cloruros de tionilo. SOCl2 es la fórmula de los cloruros de tionilo. O fósforo, que es esa fórmula PCl5. Para formar haluros de ácido, compuestos muy útiles en la síntesis orgánica. El ejemplo es el siguiente. ¿Qué nos demuestra? Que el acetato de sodio, ya lo mencionamos, reacciona con pentacloruro, este de aquí, de fósforo, para formar cloruro de acetilo, que es lo que mencionábamos anteriormente. ¿Va? ¿Cambié esto al 5? Sí. Bueno. El quinto ejemplo es las reacciones de precipitación o sustitución. Al mezclarse con algunas sales inorgánicas, las sales orgánicas pueden formar precipitados o nuevas combinaciones útiles en análisis química. El ejemplo es el siguiente. Bueno, por aquí abajo. Wow, está un poco larga. ¿Qué nos demuestra? Que el benzoato de sodio reacciona con nitrato de plata para formar benzoato de plata y nitrato de sodio. Este es el benzoato de plata y el nitrato de sodio. El benzoato de sodio, este de acá, reacciona con un nitrato de plata, ¿va? Ag es plata, este de aquí. Na pues sodio, ya lo mencionamos. Y forma benzoato de plata y nitrato de sodio, ¿verdad? Te pasaste uno, ¿no? Los ejemplos de las sales orgánicas con su nombre y UPAC, su fórmula y sus propiedades son los siguientes. El primero es el acetato de sodio. La fórmula es CH3COONA. Las propiedades son que es sólido, cristalino y soluble en agua. Segundo es el benzoato de sodio. La fórmula es la que se muestra ahí.
y sus propiedades es que es sólido, blanco, soluble en agua y antimicrobiano. Tercero y último es el propionato de calcio. La fórmula es la que se muestra aquí y sus propiedades son que es un polvo blanco poco soluble. Los usos de las sales orgánicas son que tienen una amplia variedad de usos en la industria, la medicina, la agricultura y la vida cotidiana, debido a sus propiedades químicas estables, su capacidad para regular el pH, su acción antimicrobiana o conservante. En la industria alimentaria, las sales orgánicas se emplean como conservadores y reguladores de la acidez. El benzoato de sodio, que es la fórmula que se muestra aquí, se usa para mantener las acideces en alimentos procesados y en la elaboración de papas fritas saborizadas por su sabor ligeramente salado y ácido. También se emplea el propionato de calcio, que es la fórmula que tengo allá, para prevenir el crecimiento de moho en productos de panadería, alargando su tiempo de conservación, como en muchos que se venden en los supermercados o en tiendas. En la industria farmacéutica, como se los mencioné antes, las sales orgánicas se utilizan como vehículos o tampones para mantener el pH de medicamentos y soluciones inyectables. Por ejemplo, el lactato de sodio y el citrato de sodio se usan en sueros intravenosos para equilibrar los electrolitos en el cuerpo humano. Además, algunas sales como el salicilato de sodio se emplean en la formulación de analgésicos y antiinflamatorios. En la industria cosmética, estas sales nos demuestran y se añaden a las cremas y productos para el cuidado de la piel por su capacidad para regular la acidez, conservar el producto y mantener la textura. Por ejemplo, el benzoato de sodio también se usa como conservante en los shampoos, las lociones y los maquillajes líquidos como el bloqueador solar, la base, En la industria textil y química, ciertas sales orgánicas sirven como intermediarios de síntesis, agentes de neutralización o estabilizadores. Por ejemplo, el acetato de calcio se utiliza en la fabricación de acetona y como agente coagulante en la producción de caucho sintético, como se los mencioné en el video anterior, en las llantas, ¿verdad? En el campo agrícola, algunas sales orgánicas como los acetatos y citratos se emplean como fuentes de nutrientes y fertilizantes, ya que aportan minerales solubles y no tóxicos al suelo. Y finalmente, en la industria ambiental, las sales de ácido fórmico y acético se usan en procesos de tratamientos de aguas residuales, ayudando a ajustar el pH y reducir la proliferación de microorganismos indeseables. Igual es el mismo que se utiliza para regular el pH de las albercas y de los jacuzzis. Pasaré a hablar sobre los éteres. Deja borrar eso. La obtención de los éteres se obtienen por deshidratación de dos alcoholes en presencia de un ácido. El ejemplo es el siguiente. La deshidratación de los alcoholes, pues es esta, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que es un alcohol? Por el OH, el siguiente, y se convierte en el éter por la presencia del ácido de acá, ¿verdad? La obtención de los éteres se obtiene mediante distintos métodos de síntesis, dependiendo del tipo de reactivo disponible y del tipo de éter que se desee formar, simétrico o asimétrico. Los más comunes son los siguientes. La deshidratación de alcoholes, el método de laboratorio clásico, el que todos conocemos. Este método consiste en calentar dos moléculas de un alcohol primario en presencia de un ácido fuerte. El ejemplo que está ahí arriba es el siguiente. Bueno, voy a dejar nada más uno, ¿verdad? Es este de acá. Y que actúa como un catalizador. A baja temperatura, aproximadamente 150 grados centígrados, se favorece la formación de éteres, mientras que a temperaturas más altas, como 170 grados centígrados, se forma un alqueno por deshidratación intramolecular. La ecuación general es la siguiente. Bueno, las ecuaciones que tenemos aquí arriba nos quieren decir que es la formación de un éter dietílico. Las condiciones para que estas dos se cumplan son que el ácido sulfúrico, diúlico o ácido fosfórico. La temperatura controlada, como se los mencioné antes, de 140 grados centígrados
y alcoholes primarios. Los secundarios o terciarios tienden a formar alquenos y lo que buscamos son los éteres, ¿verdad? Número 2, la síntesis de Williamson, el método industrial más importante. No el de laboratorio, es el industrial. Es la reacción más utilizada en laboratorio e industria para preparar éteres. Consiste en hacer reaccionar un alcoholato radical O N con un haluro de alquilo. Un radical alquilo aquí. Y este vendrá siendo el haluro, ¿verdad? Mediante una reacción de sustitución nucleofílica, que es, bueno, es N2, ¿verdad? La ecuación general es la siguiente. ¿Qué nos quieren decir estas dos? Que es la formación del metil etil éter. Las condiciones para que estas dos se cumplan. Las condiciones para que estas dos se cumplan son que necesitas un medio anhidro, o sea, sin agua, disolventes como éter etílico o acetona, la reacción del SN2, el haluro debe ser primario para evitar la eliminación, evidentemente, ¿verdad? Número 3, la reacción entre óxidos de dialquilo y haluros de alquilo. Los óxidos de dialquilo, también llamados óxidos de alquilo, pueden reaccionar con haluros de alquilo para formar éteres asimétricos. Ejemplo, este de aquí. Este método se utiliza menos que la síntesis de Williamson, que fue la que se las mencioné hace rato, pero es útil cuando se desea formar un éter con distintos grupos alquilo. Número 4. A partir de alquenos, por adición de alcohol, los éteres también pueden formarse haciendo reaccionar un alqueno con un alcohol, en presencia de un catalizador ácido, H2CO4. Este método es una hidrólisis parcial, donde en grupo de alcoholes se adiciona al doble del alqueno. La obtención es esta de aquí arriba. Y en este método se utiliza menos que la síntesis de Williamson, pero es útil cuando se necesita un éter con diferentes grupos alquilo, ¿verdad? Que vienen siendo estos dos de acá arriba. Este y este. Siguiente. Número 5. A partir de peróxidos, este es menos común. Algunos peróxidos orgánicos, radical, alcohol, radical, pueden descomponerse controladamente para formar éteres, aunque este proceso es más usado en síntesis especializadas y no en aplicaciones industriales comunes. Algunos de los ejemplos como reacciones es la ruptura de éteres por haluros de hidrógeno. Los éteres se rompen al reaccionar con ácidos halogenados fuertes como HBr o HL. Este proceso produce un haluro de alquilo y un alcohol, o dos haluros de alquilo si se utiliza un exceso de ácido. La ecuación general es la siguiente. El ejemplo es que el alquilo más el alcohol pasa a convertirse en el éter. Las condiciones para que se cumplan estos dos es que se necesita un calentamiento suave y un exceso del HBr o HL. Número 2. La oxidación de éteres. Los éteres pueden oxidarse en presencia de oxígeno del aire o de peróxidos para formar peróxidos de éter, o se hace los explosivos, como la dinamita. Esta reacción es no deseada, por lo que los éteres deben almacenarse lejos de la luz y el aire, ya que no queremos que nos explote el laboratorio, ¿verdad? La ecuación general es la siguiente. Un ejemplo es el éter etílico, que se oxida lentamente para formar peróxido de dietilo, que es muy inestable. Número 3. Clivaje con ácidos fuertes. Los éteres pueden romperse en condiciones muy ácidas produciendo alcoholes o carbocationes, dependiendo del tipo del éter y del ácido. Esta reacción se usa para obtener alcoholes o alquenos. El ejemplo es el siguiente. Como se los dije, se utiliza para obtener alcoholes o alquenos, y las condiciones es que el ácido concentrado se necesita un ácido concentrado y una temperatura elevada. Hay más ejemplos como la reacción de reactivos con halógenos. O la reacción de los ácidos de Lewis, pero por ahora nos vamos a concentrar en las que ya se las mencioné antes. Los ejemplos con UPAC, fórmula y propiedades de los éteres son los siguientes. Tenemos al dietil éter,
La fórmula es la siguiente y sus propiedades es que es un líquido volátil, inflamable y anestésico. La siguiente es la metoxetano. La fórmula es la que se aprecia en el segundo lugar. Sus propiedades son que es un gas con un olor dulce, soluble en disolventes orgánicos solo. Y la tercera es el dioxano. La fórmula es la que tengo acá. Y las propiedades es que es un líquido incoloro, miscible en agua y es un solvente estable. Los usos de los éteres, como ya se los mencioné, son disolventes industriales y de laboratorio. Los éteres, especialmente el éter dietílico y el éter de petróleo, se usan ampliamente como disolventes debido a su baja polaridad y volatilidad. Se emplean para disolver grasas, aceites, ceras, resinas, perfumes y compuestos orgánicos no polares. Un ejemplo, el éter dietílico se utiliza para extraer alcaloides y aceites esenciales. En la industria farmacéutica se usa en la purificación de medicamentos. Otro uso es el anestésico, que tiene usos históricos desde la medicina, desde la época medieval. El éter etílico fue uno de los primeros anestésicos generales empleados en cirugías, aunque actualmente ha sido reemplazada por anestésicos más seguros. Su descubrimiento marcó un hito en la medicina moderna. El ejemplo, en el siglo XIX, el ejemplo que tengo es que en el siglo XIX se utilizaba el éter etílico para inducir la pérdida de conciencia durante operaciones quirúrgicas. Se usaba un paño y se colocaba en la nariz del paciente para que se relajara y para reducir el dolor. Otro uso, combustibles y aditivos en la industria automotriz. Algunos éteres como el MTBE, metil, ter, butil, éter, y el ETBE, etil, ter, butil, éter, se utilizan como aditivos en la gasolina, ya que aumentan el octanaje y reducen las emisiones contaminantes. El ejemplo es que el MTBE se utiliza para mejorar la combustión y reducir el contenido de monóxido de carbono en los gases de escape, gases que son muy contaminantes para el planeta Tierra. Pasaré a hablar sobre las aminas. La obtención de aminas se forman por reacción de un ácido carboxílico o una amina o amoníaco. El ejemplo es el siguiente. Esto es una reducción de compuestos nitrogenados. Es el método más utilizado para obtener aminas. Consiste en reducir compuestos que contienen nitrógeno, como nitrocompuestos, nitrilos, amidas o iminas, hasta formar aminas, que es lo que queremos buscar, ¿verdad? La reducción de nitrocompuestos se trata de un método clásico para obtener aminas primarias. Es uno de los más utilizados. El ejemplo que tengo demuestra que la nitrobenzina se reduce a nilina. Lo que necesitamos son catalizadores comunes como el níquel, paladio, hierro o estaño en medio de un ácido, ¿verdad? El segundo ejemplo es la reducción de nitrilos, producir aminas primarias para romper el triple enlace entre carbono e hidrógeno. La ecuación general, como se los dije, se busca romper el doble enlace y un ejemplo de este es el acetonitrilo, donde se reduce a etilamina. Tercero es la reducción de amidas. Permite obtener aminas primarias, secundarias o terciarias, dependiendo del reactivo y las condiciones. La ecuación general es la siguiente. Como les dije, nos permite obtener una amina ya sea secundaria, terciaria o primaria. Y el ejemplo nos dice que la acetamida se reduce a etilamina. Las aminas RNH2, R2NH, R3N son compuestos básicos y nucleofílicos, por lo que participan en una gran variedad de reacciones químicas, gracias al par de electrones libres del nitrógeno. Las reacciones de las aminas como reactivos son reacción ácido-base. Las aminas actúan como bases de Bronsted-Lowry, ya que aceptan protones de los ácidos, formando sales de amonio. La ecuación general es la siguiente. Se busca formar una sal de amonio y el ejemplo demuestra que el cloruro de metilamonio es una sal amónica. Sus usos son que esta reacción es importante para purificar aminas o preparar sales solubles en agua, como las sales de baño. El segundo ejemplo es la alquilación de aminas, formación de aminas más sustituidas. Las aminas pueden reaccionar con haluros de alquilo para formar aminas secundarias o terciarias, o sales cuaternarias de amonio. Es un proceso de sustitución
nucleofílica, que nos quiere decir que se busca reemplazar el núcleo de la ecuación, ¿verdad? Como se los dije, las aminas reaccionan con haluros y para formar aminas secundarias o terciarias, o las sales. El ejemplo que tenemos es el siguiente, que nos demuestra que si continúa forma trimetilamina y luego cloruro de tetrametilamonio. Los usos son método para obtener aminas terciarias y sales de amonio cuaternario, usadas en productos de limpieza y desinfectantes como la sosa cáustica o el detergente. Existen muchas más reacciones de aminas, como la acilación de aminas por ácidos nitrosos, pero por ahora nos queremos enfocar en las que ya mencioné anteriormente, ¿verdad? Los ejemplos de las aminas con nombre IUPAC, fórmula y propiedades son los siguientes. La metilamina, probablemente ya la conozcan, la fórmula es CH3NH2. Las propiedades son que es un gas con el olor a pescado soluble en agua, nos recuerda mucho el olor del atún. La segunda es la etilamina, CH3CH2NH2. Las propiedades son que es un líquido con olor amoniacal, base débil. La anilina, tercera y última, la fórmula es carbono 6 H5 NH2. Es un líquido aceitoso pero poco soluble en agua. Los usos de las aminas en la industria farmacéutica se utilizan en la síntesis de medicamentos como analgésicos, antihistamínicos, anestésicos y antidepresivos. Los ejemplos, pues la efedrina, la anfetamina, que son estimulantes para el sistema nervioso, llegan a ser muy perjudiciales. La clorpromacina es un tranquilizante, la procaína, un anestésico local, y la sertralina, un antidepresivo. En la industria de colorantes, las aminas aromáticas como la anilina que mencioné anteriormente se utilizan para formar sales de diazonio, que es la base para colorantes azoicos. Ejemplo, obtención de anaranjado de metilo y azobenceno. Los usos, pues en textiles, tintes de textiles, plásticos y papel. En la producción de pesticidas y herbicidas, las aminas son componentes activos o intermediarios en la síntesis de plaguicidas, muy importante para el trabajo en el campo, o sea, hacia la agricultura, pues. Ejemplo, tenemos a las aminas alifáticas usadas en herbicidas de amonio o cuaternario. Los usos, el control de malezas en insectos y agricultura, como ya se los dije. Otro de sus usos son en fabricación de productos de limpieza y desinfectantes del hogar. Las aminas cuaternarias, como el cloruro de benzalconio, actúan como bactericidas y surfactantes. Los usos, pues ya los conocemos: jabones, desinfectantes, detergentes, limpiadores de superficies y todos los productos de limpieza que tenemos en casa, ¿verdad? Quinto, la producción de polímeros y plásticos. Se utilizan como catalizadores o agentes reticulantes en la fabricación de poliuteranos, epoxis y resinas sintéticas. Ejemplo, trietilamina en resinas epoxi, como la resina que se utiliza para los pisos de algunas casas modernas. Pasaré a hablar sobre las amidas. Se forman por reacción de un ácido carboxílico o una amina o amoníaco. Ejemplo, a partir de ácidos carboxílicos y amoníacos o aminas. Cuando un ácido carboxílico reacciona con amoníaco, NH3, o una amina, se forma una amida y agua. Es una reacción de condensación, libera H2O. La ecuación general es el alquilo, luego el alcohol, luego el amoníaco, el ácido carboxílico y termina en el H2O, que es lo que libera. Un ejemplo es el ácido acético más el amoníaco, genera acetamida y agua. El ejemplo está acá, bueno, la fórmula, no el ejemplo. Este método requiere de calentamiento para completar la deshidratación. La obtención número 2 es a partir de cloruros de acilo. Los cloruros de acilo radical, cloruro, reaccionan fácilmente con amoníaco o amidas para producir amidas.
Es un método más eficiente y directo, ya que los cloruros de acilo son más reactivos. La ecuación general, radical, cloruro, el sodio, radical, cloruro y genera el alquilo. Ejemplo es el cloruro de etanoico más el amoníaco genera una etanamida. ¿Qué es esto de acá? La escribo para que no se me olvide. El número 3 es a partir de anhídricos de ácido. Los anhídricos de ácido también reaccionan con amoníaco o aminas para formar aminas y ácido carboxílico, que ya mencioné anteriormente. La ecuación general es el radical con los siguientes grupos carboxílicos. Nos demuestra que el anhídrico acético más el amoníaco genera acetamida y ácido acético. A partir de ésteres. Los ésteres pueden convertirse en amidas al reaccionar con amoníaco o aminas mediante la aminólisis. La ecuación general es la siguiente y el ejemplo es que el acetato de etilo más el amoníaco genera una acetamida más etanal. Número 5, a partir de nitrilos por hidrólisis. Los nitrilos pueden hidrolizarse en presencia de ácidos o bases para formar amidas intermediarias, que luego pueden oxidarse a ácidos carboxílicos y se continúa la reacción. La ecuación general es la siguiente. El ejemplo es el cianuro de etilo más el agua generan propanamida. Las reacciones como reactivos de las amidas son las siguientes. La hidrólisis. Reaccionan con agua en ácido o base, ácido carboxílico más amoníaco y amina. El ejemplo es el siguiente. Y la siguiente es la reducción. Con LiALH4 generas una amina primaria. El ejemplo es el siguiente. Y el tercero es la reacción de Hoffman, o mejor conocida como la descarboxilación. Con bromo 2 y alcohol con la siguiente generas una amina con un carbono menos. El ejemplo es el que está hasta abajo, ¿verdad? La cuarta es la deshidratación. La quinta es la formación de sales aminídicas con metales activos. Generas una sal amídica. La sexta es la acilación. Con cloruros o anhidros de acilo, generando amidas sustituidas. El ejemplo es el que tengo hasta abajo. Que, como dice arriba, con cloruros o anhídricos de acilo generas amidas sustituidas. Los ejemplos de las amidas generando GUPAC, fórmula y propiedades son los siguientes. En primer lugar tenemos la metadamina, mejor conocida como la formamida. La fórmula es HCONH2 y es un líquido soluble en agua, muy polar. La segunda es la etanamida, mejor conocida como la acetamida. La fórmula es la segunda que se puede observar, es un sólido soluble en agua no volátil. La tercera y última es la benzamida, que la fórmula es la tercera que se aprecia ahí, y es un sólido blanco poco soluble pero estable. Los usos de las amidas son los siguientes. El farmacéutico, que se utiliza para base de fármacos como paracetamol y anestésicos locales. Polímeros, producción de nylon y otras polamidas. Cosmética, humectantes, estabilizantes y espesantes. Ejemplo, la urea. En química son intermediarios en síntesis de fármacos, colorantes y pesticidas. En la agricultura son componentes de herbicidas e insecticidas. Y en la biología forman enlaces peptídicos en proteínas y péptidos. Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención. Y eso es todo. Gracias.